Sí, claro. Bueno, también, o sea, para este programa quisimos que estuviese presente una voz mexicana, que, bueno, de la mano de una gran compañera que es Meme Yamel. Ella es periodista, periodista de Puebla, así que comparte la mirada federal desde este lugar, desde México. Y bueno, ella tiene su propio canal de YouTube que se llama Noticias con Meme Yamel, así que lo pueden buscar, ahí pueden informarse sobre la coyuntura mexicana permanente. Pero hoy, bueno, la hemos llamado para que nos cuente un poco sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo repercutiría en algún sentido acá en México. Meme, además, bueno, ella estudió comercio, negocios internacionales y después se fue volcando, ¿no?, en su trabajo político hacia la cuestión del periodismo independiente. Comenzó allá por 2018 más o menos, ¿no?, con Vicente Serrano, bueno, o sea, siendo su productora en Sin Censura, que es uno también de los espacios, digamos, del periodismo independiente muy reconocido acá en México. Y hoy está también conduciendo La Neta Noticias, es también directora de un espacio que se llama The Mexico News y que, bueno, ahí pueden ir a buscar notas de opinión y toda la cobertura, como decimos, mexicana. Así que, bueno, Meme, es un gran placer tenerte aquí en este espacio de Nodal. Y que bueno, y que ya más o menos te fuimos contando cuando tuvimos la visita de Cachi, de Matías Casabuey, cuando estuvo por acá en México cubriendo todo lo que fue la asunción de Claudia Sheinbaum. Así que algo conoces de este trabajo y bueno, es un placer hoy tenerte ya en vivo. Hola a todos, Oh, muchas gracias por la invitación. Ahí estaba justo escuchando a Catu que le regreso el abrazo a Catu Arconada y me encanta poder tener este intercambio de opiniones de lo que está pasando en un país como es Estados Unidos, que eventualmente termina impactando en los demás países, no solo de América Latina, sino del mundo. sí, exactamente, querida Meme. Bueno, ahora te vamos a leer ahí los mensajitos que vayan saliendo por el chat, pero sí nos gustaría eso, como comenzar estas preguntas, un poco ya con Catu lo estuvimos conversando, pero que vos nos puedas decir un poco, bueno, ¿cómo está México hoy? México ha tenido muchos cambios, tiene unas batallas internas muy importantes, ¿no? Y puedo mencionar la de la reforma judicial entre muchas otras. Entonces, que nos puedas contar un poquito eso, cómo hoy está viviendo el pueblo mexicano su propio proceso y que nos puedas vincular, bueno, qué sería lo importante a tener en cuenta respecto a este momento electoral que está viviendo Estados Unidos. Aquí en México creo que ha sido muy público lo que se ha estado haciendo desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, que es poner en primer lugar la soberanía nacional. Y partiendo de eso, a Estados Unidos no le gusta este mensaje, ¿no? A Estados Unidos no le gusta el que México o que ningún país ponga primero la soberanía. Y entendiendo que somos frontera, menos todavía, ¿no? Aquí en México venimos de administraciones que hacían lo que Estados Unidos quisiera. Si Estados Unidos quería los ferrocarriles, le entregábamos ferrocarriles. Si Estados Unidos quería nuestras mineras, le entregábamos mineras, también a Canadá, por cierto. Si Estados Unidos quería tener el control de los aranceles, cedíamos a lo que dijera Estados Unidos, ¿no? Incluso si Estados Unidos quería tener control sobre las estrategias de seguridad, cedíamos a las estrategias de Estados Unidos. Entonces veníamos con años, ¿no?, de privatizaciones, años de ceder a los intereses corporativos y sobre todo en tema energético, ¿no?, que es creo que el centro de la disputa, el tema energético y de recursos entre México y Estados Unidos. Todo esto se empieza a cristalizar o empieza a agarrar un rumbo distinto cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le tocó parte de la negociación del tratado comercial, un tratado comercial
que antes conocíamos como el Telecán. Y este tratado que se había negociado en tiempos de Salinas sí había beneficiado en muchas cosas la relación entre México y Estados Unidos, pero prácticamente había puesto a México, a los trabajadores mexicanos al servicio de los intereses en Estados Unidos, los recursos al servicio de los intereses en Estados Unidos, prácticamente todo al servicio de Estados Unidos, y eran condiciones sí beneficiosas a una gran escala, pero no para el trabajador, no para el obrero, ni siquiera para nuestros recursos. Entonces, de hecho, Trump es el que estaba en la administración cuando está esta negociación del ahora TEMEC. Y Trump lo que quería en ese momento era tener tratados comerciales separados, uno entre México y Estados Unidos sin Canadá. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el equipo que se mandó para hacer esta negociación sin todavía ser gobierno, porque en ese momento era la transición, ya era el gobierno electo, era el gabinete electo, pero no era gobierno formal. Entonces se van a una negociación junto con el equipo que ya estaba negociando, que era el de entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y ese escenario fue bastante polémico porque la relación de Enrique Peña Nieto con la elección, la primera elección de Trump, fue caótico, fue terrible, fue vergonzoso. O sea, recordamos, y hago este breve paréntesis para entender el servilismo al que llegaba México, ¿no? Estaban en elección Trump y Hillary en pleno proceso. Aquí ya estábamos en vísperas de nuestro propio proceso electoral. Y entonces a Enrique Videgaray, entonces secretario de Relaciones Exteriores, pero que había sido uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, se le ocurre invitar tanto a Trump como a Hillary a México. Ellos estaban en campaña y se le ocurre invitarlos. ¿Para qué? ¿Por qué tendría que venir un candidato a Estados Unidos a México? Nunca entendimos el por qué. No había razón, no hay motivo. Distinto a México, porque México en Estados Unidos tiene una gran comunidad migrante. Estamos hablando de 40 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y que al menos 13 millones de ellos podrían votar en las elecciones de México, cosa que con Estados Unidos no funciona igual. Entonces, se les ocurre invitarlo después de que Trump inicia toda su campaña, la pre-campaña, la interna. Trump se aventó insultando a México, ¿no? Que si violadores, que si racistas, que si los migrantes. Se aventó todo tipo de declaraciones en contra de los mexicanos, en contra de los migrantes, en contra de América Latina, y la primera decisión del todavía en ese momento gobierno de Peña Nieto es invitarlos a México. Hillary dice que no, Hillary desiste, Hillary rechaza, porque creo que todos entendimos, no tenía nada que hacer acá. Y en vez de que México dijera, bueno, si no viene uno, entonces pues ya no venga nadie, dice, va, y terminan invitando a Trump. Y Trump lo que hizo aquí en México fue escupirnos en la cara, decir exactamente lo mismo que dijo en campaña en Estados Unidos sobre los mexicanos y los migrantes, pero ahora en nuestra casa. ¿Y qué hizo Enrique Peña Nieto? Nada. Entonces fueron meses de críticas en contra de Enrique Peña Nieto, el entonces presidente de la República, por toda esta situación, por no defendernos, por literal dejar que vinieran y nos insultaran en nuestra cara y quedarse ahí con cara de no pasa nada, hasta que publica un video ya muy forzado, como intentando responderle a Trump. Ya era demasiado tarde. Entonces, ese es el equipo que en su momento estaba liderando las negociaciones para renegociar el TEMEC. Y cuando gana Andrés Manuel López Obrador, dice no, porque al que le va a tocar asumir las consecuencias de esas negociaciones es a mí. Entonces, ahí sí entra un equipo negociador con varios personajes, entre ellos Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, en ese entonces secretario de Relaciones Exteriores, y les toca renegociar el nuevo tratado comercial, donde se logra la inclusión de Canadá, donde se logran varias decisiones que eventualmente Trump acepta. Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque cuando hablamos de la relación México-Estados Unidos, en el caso de la 4T, lo que le llamamos aquí al gobierno de la Cuarta Transformación, ahora encabezado por una mujer, Claudia Sheinbaum, siempre se ha pensado que iban a chocar con Estados Unidos, que iban a tener profundas diferencias, que Estados Unidos nos iba a corregir la plana, que a Estados Unidos no les gustaba, entonces iban a terminar llegando con nosotros y diciéndonos qué hacer. Y lo que se demostró
con el entonces gobierno de Andrés Manuel y ahora con el gobierno que se está demostrando de Claudia Sheinbaum, es que México defiende su soberanía y ese es el camino, porque tan necesitamos a Estados Unidos para algunas cosas como Estados Unidos nos necesita para otras. En pandemia nos dimos cuenta de esta necesidad que fue reclamada hasta por empresarios estadounidenses diciendo que necesitaban mano de obra para levantar las producciones en Estados Unidos y esa mano de obra era mexicana, era migrante. Entonces vimos que México logró cambiar un poco la percepción que se tiene del Estados Unidos todopoderoso que presiona, que se hace lo que él quiere, a decir, no, las cosas van a ser diferentes, vamos a colaborar, pero no todo tiene que ser como tú lo decidas porque hay que entender y defender los principios de nuestra Constitución. Y contrario a mucho, pareciera que eso es algo que a Donald Trump, por supuesto que en su momento no le gustó, ¿verdad? Pero respetó. Creo que ahí es donde entró esa diferencia. Si bien no le gusta, porque iba con una idea distinta, terminó aceptando a tal grado que hay algo muy histórico que nunca había pasado, que es cuando Andrés Manuel va a Estados Unidos, hace estas dos visitas, a Washington y a la ONU. Son estas dos visitas que hace Andrés Manuel López Obrador, fueron muy mediáticas, porque yo nunca había visto en la historia de Estados Unidos que recibieran a un presidente extranjero como recibieron a Andrés Manuel. Las calles llenas de migrantes, de porras, de coros, de abrazos, de fiesta, de lo queremos. Esa manifestación de respaldo y de cariño a un presidente en un territorio que no es el tuyo, por supuesto que te hace repensar un poco las cosas, porque esa gente que salió a celebrar, a felicitar, a querer ver a Andrés Manuel, son mexicanos que viven en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos, que pagan impuestos en Estados Unidos y que algunos de ellos votarán en esta elección. Entonces, esa idea obviamente empieza a distorsionarse a tal grado de Estados Unidos, sí es el todopoderoso en muchas cosas, pero hay otros factores que sí pueden cambiar la visión de Estados Unidos y el momento cúspide de eso es cuando en la Casa Blanca, enfrente de Donald Trump, Andrés Manuel grita Viva México. Y lo dice Viva México desde Estados Unidos y ves a Donald Trump nada más volteándolo a ver y es cuando algún presidente de cualquier país había llegado a Estados Unidos, del que normalmente reciben órdenes, a decir Viva México. Viva México, iban los migrantes y iban, o sea, y volteas y nadie, o sea, no pudieron hacer nada. Y se dio aparte unos grandes discursos, Andrés Manuel, experta en estos grandes discursos magistrales en Estados Unidos. Entonces, esta relación que mucho habían dicho es que va a ser una relación muy tensa, es que va a ser una relación donde les van a corregir la plana, en realidad no ocurrió. Hay diferencias, por supuesto, y son más públicas que nunca. Imaginémonos a tal grado, no sabemos las diferencias y los conflictos que existen entre Estados Unidos y Cuba y Venezuela. Los conocemos profundamente. ¿Y qué hizo Andrés Manuel López Obrador? En el caso de Cuba, exigir que se le diera un premio por la dignidad, por la resistencia. Todo el mundo en ese momento pensó, bueno, Estados Unidos va a entrar en crisis, nos van a... O sea, algo va a pasar. No pasó. O sea, entendimos que mientras es que se puede jugar con Estados Unidos y que puedes mantener tu ideología, y si es un juego entre pragmático y si es un juego ideológico, pero sobre todo lo que encabeza esto es la defensa de tu pueblo, a quien tú le respondes, que es en este caso a los mexicanos, tu ideología, el no someterte, el vamos a colaborar, vamos a trabajar, pero en un entendimiento de tanto tú me necesitas como yo te necesito. No es uno más que el otro. Entonces, creo que eso es lo que en realidad se ha centrado en la relación entre México y Estados Unidos, que no ha cambiado con el caso de Claudia Sheinbaum. Se mantiene firme. Eso te voy a preguntar, Meme, o sea, para poder enlazar estos temas que abriste varios y que me parece que la cuestión económica está bastante interesante. Antes de avanzar con esa pregunta, o sea, mi pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuáles van a ser esos desafíos que vos ves en términos del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar principalmente en la órbita económica, ¿no? O sea, de este nearshoring o esta relocalización de estas empresas, si gana una u otra, digamos, persona, ¿no? Si gana Trump o si gana Kamala. Pero antes de pasar a que me respondas esa pregunta, están Sol y Elisa, son dos compañeras que han construido, digamos, alrededor de Nodal los análisis de América Latina, y sería importante que ellas también te pudiesen preguntar y también cruzar diagnósticos que, bueno,
quizás porque tienen la mirada bien fina de América Latina, puedan buscar alguna cuestión ahí que se nos pase, digamos. Así también, nada, nos podés responder aprovechando que tenés poquito tiempo. Hola, ¿cómo estás? No sé si... Ay, me parece que la vemos congelada. Espero que nos estés escuchando. Ahí está, sí. Hola. ¿Cómo estás? No, yo un poquito, solamente Sí, antes de esa perfecto. pregunta, para pasar a la que también de alguna manera tiene que ver con la política y la economía, ¿no? de dos países que, bueno, que fronterizos, digamos. Y te escuchaba recién comentar en relación a, bueno, cómo AMLO pudo pararse firme, digamos, en relación bueno, todo ese sentido común creado desde Estados Unidos para con los migrantes y los mexicanos y mexicanas específicamente. Lo que sí, también poniéndolo en vinculación con las propuestas en relación a la migración que hace tanto Trump como Kamala Harris. Ambos, bueno, la posición de Trump la conocemos históricamente, fue dura al punto de, bueno, edificar el muro y endurecer cada vez más la política migratoria. Y sin embargo, Kamala Harris, digamos, también, digamos, plantea, bueno, la patrulla fronteriza, endurecer la política migratoria, cómo eso lo evalúan desde México. Entendiendo que, por supuesto, hay un proceso de conciencia política y de construcción de sentido y de pertenencia, ¿no? Para los mexicanos y mexicanas, pero bueno, ¿cómo se ve eso en Estados Unidos? Ya que también el voto migrante tiene su importancia en esta elección. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evaluás? El tema migratorio es el centro del debate, creo. No, ni siquiera es el económico, porque en el económico entendimos muy bien la relación justo con este ejemplo, ¿no? De cómo lidiar con el tratado comercial. De hecho, tuvimos este escenario donde Trump nos amenazaba con aranceles, cosa que está haciendo exactamente en campaña, ¿no? Es decir, queremos incrementar un 100%, un 200% los aranceles en materia de carros y demás, ¿no? Automotriz. Ese es el debate que se tiene con Trump y que creo que el secretario de Economía, fue secretario de Relaciones Exteriores, puede lidiar muy bien con eso porque ya trabajó bajo esas condiciones en un rol distinto con exactamente el mismo personaje. Pero el tema justo es migración y seguridad. Y migración y seguridad, tanto por la parte de Trump como de Kamala, son propuestas extremadamente similares. Aquí hemos entendido algo muy claro. Los republicanos y los demócratas van por exactamente lo mismo, pero unos te los dicen frontalmente y te asustan y los otros no te dicen nada y lo hacen por debajo del agua, ¿no? Entonces, en el caso, eso creo que es algo que México tiene muy claro, ¿no? Esa hipocresía que existe, por ejemplo, con los demócratas, con todo respeto, de decir, es que nosotros sí queremos regularizar a los migrantes y demás, pero cuando han tenido los votos no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y no es ni siquiera si ellos políticos quieren o no, son quienes pagan sus campañas. En el caso, por ejemplo, de las armas, ¿no? Nunca vamos a escuchar ni a Kamala ni a Donald Trump hablar fuertemente, decir, sí vamos a ir por un control de armas, porque no lo van a hacer. Tenemos a la Asociación del Rifle, que es la que más paga en las campañas. Entonces, ellos no van a ir en contra de sus intereses, pero México tampoco. En el caso de la migración es donde más hemos chocado, porque si bien es cierto que México ha estado conteniendo, ha estado lidiando mucho con el asunto migratorio, México sí propuso una solución y hay que entender que la gente no sale de sus lugares de origen porque un día despertó y dijo, ¿sabes qué? Ya me aburrí de estar aquí, voy a dejar todo y me voy a Estados Unidos. Por supuesto que no. Salen porque hay necesidades, salen porque hay crisis políticas, salen sobre todo porque están buscando más oportunidades. Y hay que también decirlo claramente. Aquellos migrantes que ya están en Estados Unidos, hoy te lo dicen, el sueño americano no existe ya. O sea, ese sueño americano ya no existe, porque en Estados Unidos hay una crisis y es una crisis de la que no hablan. Por ejemplo, la de vivienda o el fentanilo. En el tema de crisis de vivienda, hay propios estadounidenses que hoy no tienen una casa. ¿En dónde viven? En remolques. ¿En dónde viven? En sus camionetas, en estacionamientos y van y se bañan en gimnasios. ¿Por qué? Porque no tienen casas. ¿Qué pasa con el fentanilo? Se supone que tendría que existir una estrategia para la rehabilitación y el control. Por supuesto que no existe, porque Estados Unidos tiene esos problemas con los que no quiere lidiar. Y es muy fácil para Estados Unidos decir es que en México son los malos, pero
en un análisis profundo de seguridad, podrás ir en contra de, imagínense un escenario donde ellos cumplan esto de decir que van a tipificar o que van a catalogar a las organizaciones de crimen organizado en México como terroristas, ¿no? Que ese es el pie de entrada de decir vamos a invadir México. Imagínense que eso pase. ¿Con eso se va a acabar el tráfico de drogas? Por supuesto que no. Ya tienen fábricas, ya tienen laboratorios de fentanilo en Canadá. Es el negocio, claro. Esos. Es el gran negocio. No vamos a decir, digo, o sea, me queda claro que los cárteles mexicanos son muy fuertes, extremadamente, lo sabemos, pero no son los únicos. Y no son los únicos que fabrican y distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es tan profundo que quieren tapar un hoyo cuando tienen el monstruo encima. Si no van por el consumo, si no van por oportunidades, si no van por solucionar el problema, jamás se va a acabar la distribución. Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Entonces, por supuesto que ahí chocamos porque desde México se ha pedido el resolver las causas. Por ejemplo, se ha pedido eliminar el bloqueo a Cuba, se ha pedido eliminar el bloqueo a Venezuela, que si bien son parte importante y fundamental de los problemas que tienen, quizás no lo son todos, pero imagínate tener un bloqueo y que quieras negociar con cualquier otro país y no puedas porque el monstruo de Estados Unidos te va a cerrar las puertas a ti también y va a generarte una crisis. Entonces, por supuesto que si eso se elimina, tendrías un escenario muy distinto. Y le toca a gran parte resolver a los propios países, a Venezuela, a Cuba, les toca resolver la otra parte. Pero, ¿cómo le vas a hacer? Por ejemplo, en el caso, nos comparan mucho con El Salvador. Es que ¿por qué México no hace lo mismo que El Salvador? Porque son condiciones completamente distintas. México tiene prácticamente 130 millones de mexicanos. El Salvador es como un Nuevo León acá. La población de El Salvador es un estado en México. Y los problemas que tiene El Salvador son distintos a los que tiene México porque el cártel, los criminales están permeando esferas políticas judiciales. Entonces no puedes decir voy a crear cárceles y entonces los voy a meter a todos solamente porque yo creo que parecen criminales. Terminarías encarcelando a medias ciudades fronterizas solamente por esa estrategia. Entonces no podemos ir hacia ese lado, tenemos que pensar y repensar en otros temas, pero tampoco podemos solucionar el problema profundo porque dependemos de que Estados Unidos deje de consumir. Y si Estados Unidos no deja de consumir aquí, pues podemos lidiar y determinar y combatir y todo, pero ¿ya qué? O sea, van a seguir buscando las puertas de entrada. ¿Cuándo nos ha frenado un muro? Se han construido túneles. Eso no soluciona nada. Entonces, lo que realmente pasa en Estados Unidos es que no quieren ir a las causas profundas, no quieren ir porque además es ir en contra de los intereses que a ellos les están dando el dinero para sus campañas o que están inflando las carteras de los senadores o de los congresistas. Y ese problema, por supuesto que lo estamos señalando. Tan lo hemos señalado que de manera histórica y de manera así menor, pero al menos es un algo, Biden ya reconoció que sí hay un problema con el tráfico de armas. Presentamos en México una demanda en contra de estas fábricas de armas. Ahí están. No procede, no avanza. Por supuesto, nos hace falta mucho porque son intereses contra los que vamos poco a poco, pero se está tomando una determinación y creo que no podemos jugarle mucho al Estados Unidos va a venir a mejorar las cosas. No, Estados Unidos viene, independientemente de si gana Kamala o si gana Trump, lo que van a hacer es exactamente lo mismo, pero con estrategias distintas. Eso es indiscutible. Solo creo, por la experiencia que tuvimos un poco con Trump, que en el caso de Trump van a priorizar el asunto económico. Entonces, si necesitan mano de obra, va a haber menos deportaciones. Si necesitan que llegue una mano de obra con la que no tengan una responsabilidad porque no están regularizados o no tienen sus papeles, van a ir hacia los migrantes. Y cuando necesiten cerrar las puertas, las cerrarán, porque todo va a conveniencia, todo va a una agenda. Meme, clarito. Interesantísimo, sí, clarito. Además, te saludo con mucho gusto y aprovecho también, me robo unos minutitos, pero para preguntar, en el marco de si nos salimos de la coyuntura electoral y nos vamos a la disputa geopolítica global, en el marco de lo que muchos ya conceptualizan como, bueno, un declive relativo de la hegemonía norteamericana, que mucho podríamos decir de eso, pero ¿cómo evalúas el avance de los BRICS para la región, la relación entre México y los BRICS,
Digo, ¿se hipotetiza algo para este nuevo gobierno del segundo piso de la cuarta transformación? Sí, mira, el tema de los BRICS es algo que de hecho hay varias declaraciones que dicen el día que México decida, aquí lo estamos esperando con las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque México lo que ha hecho es, además de priorizar el asunto de los recursos naturales, además de priorizar la soberanía y de poner varios límites a la manera en la que trabajan México con agencias extranjeras, lo que ha hecho México es ir por una detonación del Estado parejo. En México tenemos de manera sobredetonada la región centro y norte del país, mientras que la centro-sur está en un olvido. Y lo que hizo Andrés Manuel, y hoy continúa la presidenta Claudia, es ir por esa detonación. Y hay algo muy relevante que es quizás el proyecto que menos se ha criticado en México, que es el Istmo de Tehuantepec, el tren del Istmo. Esta zona del Istmo es obviamente en años distintos y con una comparación quizás muy simplista, similar a un acercamiento comercial con Europa, con Asia, sin tener que pasar por Estados Unidos y además ofreciéndole a Estados Unidos las mismas condiciones de tener mayor viabilidad comercial. Uno de los planes más importantes de la presidenta es la detonación del nearshoring, dividiendo a México en polos, ¿no? En polos de desarrollo, para establecer a las empresas en distintos lugares. Entonces, lo menciono como un poco de ejemplo, porque de esto depende mucho la relación de México y los BRICS, y la relación de México y Estados Unidos, entendiendo esta disputa que existe entre China y Estados Unidos, que si algo tenemos claro es que si bien Trump no va a continuar o iría por quitar las manos de una guerra Ucrania-Rusia, pero sí iría por una guerra con China, ¿no? O sea, sí iría, sí preferiría mandar incluso hasta las tropas de Israel a China, ¿no? O sea, sí va más por eso, porque es esta disputa constante comercial, etcétera. Entonces, lo que hace México, y de hecho lo empieza el presidente López Obrador, es pedir, ¿no? Como empezar a socializar o a hacer esta información de veámonos México, o sea, Canadá, Estados Unidos, México y América Latina como una sola región para tener facilidad de tránsito, de trabajo, evitarnos este tema migratorio y que todos podamos compartir los recursos de unos y otros, respetando nuestras monedas, respetando particularidades. Estados Unidos se niega, Canadá mejor ni opina. Entonces, lo que pasa eventualmente en México es se divide el país. Están en esta división de los polos de desarrollo y empiezan a darles beneficios fiscales a ciertas empresas dependiendo la zona. ¿Con qué objeto particular? Pongamos el ejemplo de cerveceras o embotelladoras que vienen de Estados Unidos y van y se les ocurre instalarse en los lugares donde menos agua hay, cuando el agua es lo que más necesitan para la producción. Eso es uno de los temas con los que más hemos discutido y debatido, porque en zonas donde de por sí no hay agua, ya quieren instalar industrias que requieren. ¿Qué hacen con esta división? Pues empiezan a distribuir. ¿En dónde tenemos más agua? Bueno, pues las que necesiten más nos vamos para acá. Y con este proyecto de el Istmo, pues entonces ahora sí, por ahí pueden salir, por ahí pueden sacar los productos y ya no es el pretexto de que tienen que estar cerca de la frontera con Estados Unidos. Este proyecto en particular beneficia a empresas nacionales y extranjeras, detona la economía de la región centro y sur del país y además nos da esta cercanía con Asia y Europa a través de esta salida por el Istmo. Ese es un tema que a Estados Unidos critique mucho, pero tampoco creo que le encante. Por eso como que se reservan un poco esta opinión. Y creo que ese justo proyecto es lo que mantiene la relación entre México y Estados Unidos como un poco en una zona segura, de decir, si yo me paso de más con Estados Unidos, con México hoy ya puede mandarme a volar y salir por este lado. Entonces, esa situación creo que genera, y es algo que está en construcción, que está en detonación, por eso es algo que iremos viendo, que ha generado un poco de México tomar el sartén por el mango o sea, tener como un poco más de este lado y decir, tú necesitas mano de obra, tú necesitas además condiciones que te permitan a tus industrias ser competitivas y que maximicen sus utilidades. Nuestra gente, pues sí, obviamente ganando en dólares, pues igual y le va mejor, pero también la vida en Estados Unidos es muy cara,
hay este tema de muchos estadounidenses o canadienses están viniéndose a vivir a México porque la calidad de vida es mejor y además menos cara en México que Estados Unidos. Entonces las condiciones han ido cambiando a tal grado que si México mañana decide le entro a los BRICS, Estados Unidos realmente estaría en un problema. Por eso México se mantiene como un ente neutral, porque creo que México entendió, desde Andrés Manuel y con Claudia, entendió cuál es la fortaleza del país y las posibilidades que tiene México. Y ese ha sido uno de los temores más grandes de Estados Unidos, porque en realidad no dependemos de Estados Unidos. ¿Nos va bien? Sí, nos va bien, pero tenemos otras vías de salida, tenemos otras maneras de maximizar nuestros recursos, nuestras utilidades, y podemos trabajar con China. Podríamos trabajar también con Rusia, vaya. El tema energético, otro de los grandes cocos para Estados Unidos. La soberanía energética en México tampoco le agrada a Estados Unidos, pero México mantiene y está luchando por esta soberanía a tal grado que ya tenemos una refinería en Estados Unidos. Es una refinería que antes era de ellos, ahora es de nosotros, ahora es de México, es de Pemex, y hoy las empresas energéticas ya no son empresas productivas, son empresas del Estado. Lo que las separa de las regulaciones o las separa de esta presión por parte de Estados Unidos de que las cosas se hagan a como ellos quieran con sus estándares. Entonces México empieza a independizarse y ahí es donde Estados Unidos debe tener ese cuidado, porque trabajamos mejor juntos, pero separados no le va a ir bien a nadie. Separados no le va a ir bien a nadie, tenemos oportunidades, tenemos vías de salida, tenemos opciones, cuando antes no las teníamos. Entonces creo que la relación que mantiene México con Brasil, con Colombia, con América Latina en general, es una relación de vamos a fortalecernos, que en un asunto migratorio es decirles, no te vayas a Estados Unidos, aquí hay programas sociales, aquí puedes trabajar de esto, aquí puedes trabajar del otro, y hay mucha gente que está tomando la decisión de quedarse en México, lo cual también representa un reto para México, porque también hay que combatir mucho la xenofobia, hay que dar más oportunidades laborales, porque también hay gente que necesita trabajo, pero son condiciones que se han ido estableciendo desde Andrés Manuel López Obrador, y hoy se siguen fortaleciendo con Claudia. Entonces creo que un poco va por ahí estos frentes que se han estado abriendo más bien, que a México le han dado una visión de no tengo por qué, no me voy a pelear contigo Estados Unidos, pero tampoco te pelees conmigo, porque tengo esta posibilidad y esta posibilidad te puede ayudar a ti. Entonces creo que ahí es esta labor de convencimiento, que no se va a dar en periodo electoral, no va a pasar, pero que sí podría darse ya cuando sea el que sea que gane, se establezcan estas condiciones para decir, bueno, vamos a trabajar juntos y mejor vemos por el bien de todos en vez de querer imponer agendas. Clarísimo. Bueno, no sé si por ahí está Matías, está también Fran, si quieren hacer alguna pregunta, y si las chicas también quieren hacer otro interrogante. Meme que increíble. Estábamos tomando apuntes. Sí, sí. Salimos de cena para tomar apuntes. No, la verdad, gracias, Meme. Queremos, bueno, ya creo que te ha dicho Betty también, queremos, la semana que viene vamos a hacer una prendida especial, varios medios de América Latina, un poco para hacer seguimiento y monitoreo de la elección en tiempo real el martes, así que obviamente invitarte porque queremos saber tu parecer, digo, conocer en profundidad todo lo que tenés, digo, porque la verdad que hay algo proxy, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Hay algo proxy en tu análisis, en tu diagnóstico, transfronterizo también, digo que... ¿Qué proxy? De proximidad. Ah, ¿sí? Bueno, acá, como se dice ahora, Elisa. Está bien, yo estoy fuera de la moda, chicas, perdón. Pero hay algo de proxy, de transfronterizo también que a nosotros de verdad se nos escapa y poder dilucidar la trama de intereses, de poder que hay, ¿no? Como bien lo describís, es súper importante. Y bueno, invitarte el martes que viene con más tiempo, sí, por supuesto, al programa especial que estamos haciendo como Nodal, pero junto con una red de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación digital para mirar y monitorear esta elección en tiempo real. Así que, obviamente, de nuestra parte, agradecerte, ¿no? No, hombre, gracias a ustedes, me encanta y cuenten conmigo para lo que sea, lo que necesiten, algo podemos aportar desde acá. Bien, y de paso, si metemos el chivo, ¿sí?
Síganla en las redes a Meme, sigan su portal de noticias de México, ¿sí? Es así, ¿no? ¿Está bien dicho? De México. No, se llama Noticias con Meme Yamel. Ese es el canal de YouTube. El canal y el portal es de México. De México.news, sí. De México.news, así que síganla porque la verdad que hace un análisis pormenorizado, sigue muy a fondo la política nacional mexicana, que es una política, siempre lo decimos Nodal, que tiene que derramar, ¿no? En toda América Latina. Es hoy uno de los grandes motores del campo popular, del progresismo latinoamericano está ahí, así que es interesante seguir la Meme también en esa dinámica de la política mexicana, que es de las políticas más importantes bueno, de hecho es la política en habla hispana, como se dice, más importante y más grande del planeta, ¿no? Así que agradecerte. No, pues muchísimas gracias y también es importante conocer otras visiones. A América Latina, a toda la región nos hace falta escucharnos, aprendernos de unos a otros para compartir experiencias y ver qué funciona, qué no funciona. Y creo que ir avanzando como sociedad y las redes sociales nos permiten eso y más. Sí. Bueno. Así es. Bueno. Como dijo el mismísimo AMLO en la cara de los gringos, viva México, viva su cultura, su historia, su política, viva su pueblo consciente en plena transformación. Sí, tal cual, tal cual. Viva México, cabrones. ¿Dónde está AMLO? Meme, también. Nadie sabe, ese es el gran misterio que ha preocupado hasta los medios de comunicación. Entonces, está en su casa, está tranquilo, Sí, claro. ya ha luchado tanto el hombre, Sí. ya déjelo descansar. Pasa lo mismo que con Cristina. Si está porque está, si no está porque no está, ¿no? Sí, exactamente, si está porque está y si no, pues ya déjenlos descansar. Hay mucho pueblo y nos toca también a nosotros hacer esa batalla también. Qué bonito, qué bonito. Bueno, gracias, Meme. Gracias a ustedes.